Venezuela, buenas tardes Criptoverso, y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales. Este día de hoy, jueves 3 de octubre del año 2024, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en la 67ª edición de nuestro programa Hablemos de Cristo y algo más. En esta temporada de nueva edición de los días jueves, vamos a presentar por acá en los controles a nuestro amigo Carlos Fajardo en la dirección de la estación, nuestro amigo Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, y quien les habla el cripto entusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter tenemos @radareconómico2, @hquevedo46, también @criptolanb, criptolan con Y. En YouTube también nos pueden encontrar en el canal de Hablemos de Criptos y algo más, en donde subimos estos programas en diferido. Y ahora en Instagram Live también, en nuestro canal Hablemos de Criptos y algo más, homónimo. Invitamos a suscribirse, a pulsar la campanita de notificaciones y darle like y todo lo demás, lo que ustedes ya saben. Bueno, queremos primero que nada disculparnos por nuestra distinguida audiencia, nuestros habituales anfitriones, no solamente de la parroquia San Agustín, sino del espacio cripto, que hemos estado un poco ausentes. Sin embargo, bueno, ustedes saben que las dinámicas de los trabajos son bastante complejas, entonces eso a veces nos llevan a ausentarnos por algunos momentos más. Eso no significa que no se esté generando noticias, que no se esté generando información, que no estén ocurriendo cosas que son importantes para poder transmitir a nuestra comunidad y sobre todo hacer aquello que nosotros siempre decimos acá cuando introducimos nuestro programa, que es incentivar, despertar el gusanito de la curiosidad acerca de lo que es la educación financiera, especialmente acerca de la criptoeconomía. Nosotros acá buscamos, promovemos la formación de algo que llamamos nosotros los criptociudadanos. Creemos en la libertad del hombre, en la libertad del ser humano, y eso se da cuando efectivamente se logra la independencia financiera. ¿Producto de qué? Por supuesto, primero que nada, del conocimiento de las mismas, porque si desconocemos algo, muy poco probable nosotros vamos a poder tener la libertad para poder decidir. Entonces, bueno, nosotros aquí pregonamos eso, entonces tratamos de hacer contenido, tratamos de hacer programas que lleven ese mensaje. No pretendemos decir que acá van a salir con un curso formado, con un título, un posgrado en una materia específica de finanzas, pero sí por lo menos ir captando algunos conceptos que después debemos profundizar de forma espontánea, de forma individual, cada uno, o tal vez buscando otro tipo de asesoría, pero que es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos lograr la independencia económica y salir de muchas dificultades que enfrentan nuestro país, nuestra población, nuestro pueblo y en general el mundo, porque en realidad es un problema global. ¿Okay? Aquí nosotros en el programa hablamos de cripto y algo más, no solamente hablamos de criptomonedas, usamos conceptos como criptoactivos, blockchain, tecnologías descentralizadas, finanzas descentralizadas, etcétera. Eso nos van a escuchar mucho acá. Los que alguna vez han visto nuestro programa saben que de esto se trata. Conceptos revolucionarios como los NFT, etcétera. También hablamos mucho de los sistemas monetarios, del sistema financiero, la trampa, de lo que nosotros denominamos la trampa del dinero fiat, ¿okay? Por medio de, razón por la cual surge todo este movimiento cripto a nivel mundial, ¿okay? Y que en Venezuela tuvo mucho auge y todavía, digamos, tiene un empuje fuerte por la necesidad que tienen los pueblos, como decíamos al principio, de liberación. Nosotros también acá nos gusta hablar mucho, nos definimos como criptoentusiastas y nos gusta mucho estudiar la historia, hablar de historia, porque siempre cuando nosotros conectamos los hechos del pasado con el presente logramos entender un poco hacia dónde van las cosas y somos realmente críticos en la materia. Bueno, el día de hoy vamos a, de una vez entrar en materia, vamos a darle un saludo a alguien muy especial para nosotros, es la doctora Elba Boada, abogado, especialista en la materia cripto. Yo diría que de las personas que más saben de cripto desde el punto de vista jurídico en este país. Ella es cofundadora, es también, bueno, supongo, yo ahorita se va a presentar ella misma, de un emprendimiento que se llama CryptoJules, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, doctora Elba, muchas gracias por venir. Quisiera saludarla, quisiera darle los micrófonos para que usted misma nos indique a qué se dedica, en qué ámbitos de la criptoeconomía se desarrolla y hacia dónde va. Ok, verdad. Muchas gracias, Humberto, por esta cordial invitación
Yo acá también, como comentaba, estoy desempolvando mi live porque tenemos muchísimo trabajo y bueno, estos espacios nos encantan porque siempre votamos a favor de lo que es la formación, lo que es la información, que es fundamental dentro de todo el ecosistema cripto venezolano. Así como estaba diciendo Humberto, yo formo parte, soy cofundadora de CryptoJuris Venezuela, que es una organización dedicada a todo lo que es el estudio, análisis, asesoría, investigación de todo lo que tiene que ver con el aspecto jurídico de los criptoactivos. Ya estamos para cumplir nuestro 6º aniversario en esta área, lo cumplimos el próximo 5 de noviembre, y en este sentido, bueno, podemos familiarizarnos un poco más con el tema jurídico de cada uno de los modelos de negocio que se pueden desarrollar dentro del ecosistema cripto y sobre todo dentro del ecosistema cripto venezolano. A veces me causa mucha gracia cuando la gente, cuando uno conversa y te dicen, no, bueno, en Venezuela está muy en pañales con el tema de la criptomoneda y los criptoactivos. Bueno, déjeme decirle que eso es totalmente falso. Venezuela tiene una estructura jurídica bastante desarrollada con respecto al tema de los criptoactivos, siendo pioneros en normativas especializadas en esta área. Y bueno, ¿qué hemos estado desarrollando nosotros? Nosotros asesoramos a todas las personas que quieran adentrarse dentro del tema de los criptoactivos, dentro de cualquier modelo de negocio, aun cuando la minería digital está paralizada en este momento en Venezuela. Nosotros asesoramos minería digital, asesoramos a las casas de intercambio o exchange venezolanas, asesoramos a todas aquellas personas que realizan P2P o hacen el trabajo de arbitraje de criptoactivos en el país, y bueno, un sinfín de situaciones jurídicas que se presentan dentro de los criptoactivos que bueno, nosotros descubrimos de que era así. Por eso decidimos dar ese paso y por supuesto de una forma disruptiva dedicarnos y especializarnos en este tema. Excelente, sí, efectivamente la regulación cripto en Venezuela es bastante ya extensa, tiene bastante tiempo también. Sin embargo, muchos creemos que todavía le falta desarrollar aspectos muy específicos del área cripto. Esto es un mundo muy cambiante, es un mundo netamente tecnológico, por lo tanto ocurren cambios casi que todos los años hay nuevos, se introducen nuevos aspectos en lo que se llamaría criptomoneda. De hecho, ya ni siquiera hablamos de criptomonedas, sino de criptoeconomía, hablamos de términos como criptoverso, y todo eso se tiene que entender que es una actividad, ¿okay? Como toda actividad del ser humano, ¿okay? Que en sociedad necesita ser regulada, y por eso es tan importante lo que dice la doctora Eva, el estudio que ellos hicieron y siguen haciendo, y posterior transmisión de ese conocimiento. Y no solamente transmitir el conocimiento, sino también guiar a las personas, porque no es solamente casas de minería, las personas normales, las personas naturales que también quieren usar las cripto porque necesitan, porque sus circunstancias se lo demandan así. Por ejemplo, personas que necesitan hacer pagos en otros países. Recordemos que estamos en un ambiente o un entorno donde nuestros países se encuentran en medio de unas sanciones que pueden ser injustas, o bueno, pueden ser, no, son injustas, desde todo punto de vista, porque al final de cuentas afectan más que todo en el pueblo, ¿okay? Pero eso es una realidad, es un hecho que existe, que Venezuela tiene problemas, tiene dificultades para hacer intercambios comerciales y de dinero a nivel internacional. Por lo tanto, han encontrado en la criptoeconomía una tabla de salvación. Pero, como toda actividad humana que vive en sociedad, el hombre en sociedad, necesita ser regulado. ¿Por qué? Bueno, porque aunque tenemos el derecho, aunque las leyes existen, y dice, bueno, tú tienes libertad al libre tránsito, sí es verdad, eso es tu derecho al libre tránsito, pero en sociedad tú tienes que tener una regulación o un límite a cómo desarrollar ese derecho. Porque si no, imagínate, si no hubiese restricciones de ningún tipo a todos nuestros derechos, entonces como yo tengo libertad de tránsito, yo no me tengo que parar en un semáforo en rojo porque yo tengo libre tránsito, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si yo no respeto el semáforo? Entonces, digamos que las regulaciones son esos semáforos que se colocan en la vía de la vida para que nosotros en sociedad podamos vivir de forma armónica. Porque de otra forma estaríamos hablando de, ¿qué, doctora? De anarquía, de cosas que son utópicas. Hay un movimiento que hablan de los anarquistas, incluso dentro del mismo ámbito cripto, compañeros nuestros, tú lo sabes,
que piensan que no, que están en contra de las regulaciones, porque eso es del gobierno y el gobierno no se tiene que meter, porque esto es algo nato aparte que descentralizado, pertenece al pueblo, cosa que es falso, porque no solamente pertenece al pueblo, pertenece al pueblo pobre, pero también al pueblo, que también tenemos que decirlo, pues, el poder económico, los poderes económicos del mundo también son parte del mismo pueblo, porque es el pueblo, es la raza humana. Entonces, los poderes económicos que sí saben de lo que esto se trata, de que ya lo saben hace mucho tiempo y que saben del poder que hay aquí y de lo necesario que sería controlar esto, entonces se quieren ya de una vez apropiar de la cosa. Entonces, lo que se busca aquí con esto es que el instrumento, o sea, este instrumento llamado criptomoneda o criptoeconomía, sea usado de la forma más democrática posible y con regulaciones que permitan que su uso sea de forma armoniosa y no ocurran desviaciones como lamentablemente ocurre todo el tiempo, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Aún con regulaciones existen desviaciones, imagínense, o sea, o nosotros no vamos a hacer la vista gorda con los casos que han habido con los desfalcos de bancos, firmas de inversión a nivel mundial. ¿Qué son las crisis esas? Bueno, la misma crisis del 2009 cuando nace el Bitcoin. La que despierta, en teoría, despierta todo eso, aunque ya la tecnología como tal subyacente ya existía. Pero lo que, digamos, lo que efervesce, o el punto de inflexión en el tiempo donde nacen las criptos, que es con el nacimiento del Bitcoin en el 2009, nace de una crisis financiera. Crisis financiera que nace ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su sistema financiero, a pesar de que es regulado, estaban cometiendo una serie no sé, ¿cómo llamarlo? Acciones incorrectas, por decirlo de una manera eufemística, porque lo que estaban era robando básicamente y especulando en un mercado exageradamente pernicioso y lograron el objetivo que fue, bueno, una gran crisis que llevó a la quiebra en muchos países, Europa por ejemplo, el mismo Estados Unidos, incluso en Venezuela se sintió muchísimo esta crisis, después vino, eso condujo a una crisis también energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aún con regulaciones ocurren este tipo de cosas, ocurren este tipo de desviaciones porque así es el ser humano por naturaleza. El ser humano en general, aunque la mayoría somos honestos, la mayoría somos buenos, pero en algunos momentos, algunos elementos se desvían y causan este tipo de problemas. Por lo tanto, no es lo correcto decir que no hacen falta las regulaciones, todo lo contrario. Y las personas que estudian eso son precisamente los abogados, por eso es que estoy invitando a la doctora Elba, porque es una especialista en esta materia y nos puede traer mucho. Entonces, no quiero adelantarme demasiado, doctora. Nosotros le invitamos porque queríamos hablar de un tema específico el día de hoy. Pero no sé si usted, antes de entrar en el tema, lo quería hacer a partir del segundo corte, porque es un programa que se divide en 4 espacios, un poquito a profundizar en lo que es el tema regulatorio venezolano, lo que usted maneja, el estado actual en Venezuela, a nivel mundial también, si eso es posible, cómo eso afecta a nuestro pueblo, a las personas normales, naturales, lo que llaman, a mí no me gusta ese término, las personas de a pie y los que no de a pie también, ¿ok? Porque esto es muy importante que la gente entienda que sí existe un marco regulatorio que se debe cumplir, no solamente por las personas, sino también por los entes reguladores, ¿ok? Que probablemente a lo mejor también están escuchando esto y los saludamos desde acá. Entonces, y que además de eso, y además tenemos un Estado que también tiene una deuda con el país, es decir, en el sentido de que, bueno, hubo unos eventos acá, si podemos hablar un poquito de eso, y quedamos como a la expectativa nosotros, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Con todo ese cúmulo de regulaciones, de que ustedes han, por cierto, recopilado y estudiado y promovido mucho, por razón por la cual los felicito, además, porque es un trabajo que no lo hace cualquiera, ¿verdad? Sí, bueno, gracias Humberto por eso. Bueno, efectivamente saludos a los que nos están observando, nos están escuchando a través de este espacio realmente educativo, formativo, simplemente para discutir estos temas que son de actualidad y que no hay espacios dedicados a hablar sobre estos aspectos. Bueno, Venezuela desde el punto de vista regulatorio cuenta con más de 49 normas dedicadas o especializadas en el tema cripto venezolano. Muchas personas no lo saben, pero efectivamente es así. Y estas normas fueron creadas a través de, en algunos de los casos, fueron creadas a través de la Asamblea Nacional Constituyente
y a través de decretos constituyentes. Por lo tanto, aún siguen todas vigentes, hasta tanto no se establezcan los mecanismos para que sea lo contrario. Actualmente contamos con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos de Actividades Conexas, SUNACRIT, que está pasando por un proceso de reestructuración a raíz de los acontecimientos ocurridos en marzo del 2023 con respecto a la trama PDVSA Cripto. Disculpe, término que por cierto a mí no me gusta mucho que se use, porque claro, voy a decirlo, porque cuando usamos el término trama PDVSA Cripto, hace ver a la gente que es que las criptos son malas y que entonces todo lo cripto es malo. Entonces, eso a mí me mal llamado trama PDVSA Cripto, porque efectivamente, tal como lo dice, nosotros como entusiastas del tema de los criptoactivos, defendemos a los criptoactivos, a las criptomonedas como tecnología. Una cosa es la conducta del ser humano frente a una tecnología y otra cosa distinta es lo que la propia tecnología ha hecho. Para nosotros, las criptomonedas o los criptoactivos más bien han creado soluciones económicas a nivel mundial y no las podemos ver como un tema de problema, un tema criminalizado, un tabú. O sea, tú vas a cualquier lugar, a cualquier institución y hablas de cripto y todo el mundo se asusta. Entonces ya va, un momentico, o sea, es un poco de ignorancia con respecto al tema, por eso es que es importante estos espacios creados para hablar de cripto y algo más. Gracias. Ahora bien, a nivel mundial hay un desarrollo sustentable con todo el tema cripto. Aquí vemos también El Salvador como una nación que dijo, bueno, sí, vamos a darle apertura total al tema de los criptoactivos. Creo que recientemente Argentina también tiene ese punto en la mira con respecto al desarrollo de su economía. Aquí en Venezuela, de verdad que era el tema de incluir una normativa, una superintendencia para el uso de los criptoactivos. Recuerdo el artículo 9 de aquella norma que crea el Petro, que dice: el Estado promoverá, protegerá y garantizará el uso de los criptoactivos como una economía paralela a las finanzas que tenemos actualmente con respecto a esa condensación del tema económico que tiene Venezuela y más el bloqueo que ha tenido. Entonces, esto fue una tremenda apertura a los efectos de poder desarrollar una mejor economía para Venezuela. Ahora estamos ahorita, como por decir, en stand-by dentro de este tema, pero no podemos de ninguna manera, por decir, achantar un poco lo que es, achantar un poco todo el trabajo que se ha hecho y todo el desarrollo que hemos tenido con respecto a... Sí, quedamos de brazos cruzados. Y ya no se acabó, sí. Ya no podemos hacer nada, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir formándonos e incluso viendo qué están haciendo otras naciones con respecto a este tema. Y hay un punto bastante importante sobre lo que es el tema de la finanza descentralizada, que ya tiene una apertura mundial que es el tema principal de hoy. Y es el tema principal de hoy. Lo estamos adelantando, pero adelante. No. Esto es así, esto es dinámico. No, claro, totalmente dinámico. Y bueno, y así mismo ese dinamismo lo produce toda esta nueva tecnología financiera. Es correcto, y de hecho, tú dijiste algo muy importante ahí, Eva, que es que esto es tan dinámico y en todos los países está en tiempo real o en pleno desarrollo, como decía un periodista por ahí, está moviéndose, que si nosotros como nación, aquí estoy hablando como nación, inclusive metiendo a todo el mundo, Estado, pueblo, lo que sea, sociedad civil, etcétera, no nos ponemos las pilas, vamos a hablar en términos coloquiales, se nos va el autobús o el tren. En estos días le dije a alguien, mira, el tren va a salir, créeme, está en nosotros montarnos en el tren, o sea, ya nosotros estábamos montados, de hecho íbamos en el primer vagón y nos bajamos. Entonces la idea no es esa, la idea es que nosotros sigamos montados en esa onda, porque además lo necesitamos, porque además no es una moda, no es un capricho, no es porque, ay, qué chévere, porque es que además estamos en dificultades. Aunque a ti no te guste el sistema político que tenemos acá, el gobierno, lo que sea, tú, si eres venezolano y estás aquí, estás sufriendo las consecuencias de las circunstancias del contexto que vivimos. Por lo tanto, a todos nos conviene tratar de salir de este problema que tenemos
¿Y cómo? Bueno, definitivamente, si el problema es el sistema, bueno, tenemos que salir del sistema, de alguna u otra manera. No estamos diciendo con esto, no, vamos a cortar el otro sistema, vamos a desaparecerlo, vamos a pegarle candela al Banco Central. No, tampoco así. Puede convivir paralelamente, tranquilamente, pero teniendo otras alternativas, que los ciudadanos podamos decidir cuál sistema financiero yo quiero utilizar. Eso es independencia económica, libertad económica. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a un corte rapidito y al regreso venimos con el tema central que ya la doctora le dio una pista. Pero ya volvemos. ¿Tienes música de Carlito? Ajá, voy a hacer un corte en el Instagram Live y como volvemos a ver. Sorry. All that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cristo y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, @hgbo46, también el @criptolandb. Por cierto, saludos a los amigos de Criptoland Venezuela por su emprendimiento. En cabina ahorita no tenemos teléfono, también tenemos el canal de YouTube, Hablemos de Cripto y algo más, y en Instagram tenemos el Instagram Live, que también queda grabado allí como post, también Hablemos de Cripto y algo más, así se llama la cuenta. Bueno, entonces estábamos hablando en la parte anterior, en la introducción, un poco sobre cuál es el objeto de este programa, por qué invitamos a la doctora Elba, por qué es importante el tema de las regulaciones, cómo es un mundo tan dinámico y cambiante. ¿Qué pasó con la luz? ¿Se apagó? Disculpe, fallas técnicas. Ayúdame ahí, por favor, Carlito. Ajá, entonces, etcétera, ¿no? Pues porque por ahí hubo una pista sobre cuál sería el objeto del programa del día de hoy, el tema principal, que no es otro que algo que tiene que ver con un concepto nuevo y revolucionario, Elba, que se llama finanzas descentralizadas. Las llamadas DeFi. Las llamadas DeFi, pero que dentro de las DeFi, porque el concepto DeFi viene para nuestros oyentes más nuevos, viene del término inglés Decentralized Finance, ¿no? Finanzas descentralizadas. Pero eso va evolucionando porque en el último bull run que hubo, se creó el bull run, es el ciclo, digamos que después que nació el Bitcoin se creó un ciclo de 4 años, no vamos a hablar mucho de eso, el punto es que hay un ciclo de 4 años en el Bitcoin y entonces cada ciclo tiene sus ciclos altos, sus ciclos bajos. Entonces el ciclo alcista, que terminó por ahí en el 2021, tenemos que, por allí en ese entonces, se origina este concepto de la finanzas descentralizada. Normalmente los ciclos alcistas, ahorita se supone que estamos en un ciclo alcista, que debería ser como el cuarto más o menos, calculo yo después del nacimiento de Bitcoin. Entonces en el último ciclo alcista nace el concepto, pero este concepto del que vamos a hablar aquí nosotros particularmente hoy, aunque si bien es cierto, teóricamente ya existe desde el 2016-2017, de hecho yo siempre lo digo, es la razón por la que yo entro en la criptoeconomía, fue buscando un medio como que al final lo conseguí, no estaba lo suficientemente maduro. Yo recuerdo que hablé en ese entonces, Elba, con unos abogados en Rusia, una gente que se llamaba LAT, Liquid Asset Token, y ellos me explicaban, que al final ellos terminaron ofreciendo un trabajo, pero a mí no me interesaba, porque yo estaba aquí en Venezuela, ya yo estaba arraigado, no iba a seguir viajando. Ellos me explicaban que mira, es que el tema regulatorio no está adecuado en los actuales momentos en ninguna parte del mundo para poder avanzar en ese concepto, en ese aspecto de la finanzas descentralizadas que ya se hablaba aquí, entonces que era teórico. Surge el concepto de finanzas descentralizadas con una serie de elementos tecnológicos que abarcan otras cosas, que no es solamente de lo que vamos a hablar acá, porque las finanzas descentralizadas te habla de exchange descentralizado, por ejemplo, de sistemas de pool de liquidez. No sé si tú tienes algún otro aspecto ahí de finanzas descentralizadas, pero del que nosotros queremos hablar ahorita, porque cuando hablamos de términos finanzas,
y después le agregamos la pata de descentralizada, entendemos que tiene que ver con financiamiento, ¿ok? Y entonces nos encontramos en una situación, Elvita, donde Venezuela es un país donde tiene un problema serio de acceso a financiamiento, tanto el país como el pueblo, ¿ok? No podemos olvidar que aquí venimos de lo que yo llamo la crisis espantosa, de 2017, 18, 19, ese número se lo puse yo, ojo, eso no, ni quiero hacer un trademark de eso, ni nada, pero yo le llamo la crisis espantosa porque yo me la calé completita, igual que todos ustedes. Y entonces, y todavía, bueno, todavía no se puede decir que hemos salido libres. No, pero se puede, después se suma el claro, COVID y bueno, todo. Exacto. Y sí, hubo un pequeño auge ahí en el 2019, 20, que yo lo determino como es un auge en el sector comercio. Pero la economía como tal, tú no puedes decir que tiene un signo evidente de recuperación importante, porque tú ves que los principales factores productivos de una economía no están todavía a su plena marcha. Y por una razón muy simple, porque no tiene forma de financiarlo. ¿Y por qué no tiene forma de financiarlo? Porque el sistema monetario, y volvemos como el cuento, como dice el chavo, vuelve el perro repetido al cuento del sistema monetario, la trampa del dinero fiat. El bolívar, para que sepan, es parte del sistema fiat, el dólar es parte del sistema fiat, el euro, el rublo, el yen, el yuan, todas esas monedas son fiat porque son emitidas por un Estado. Fiat viene del latín fiduciario, algo así. Dinero fiduciario. Y que básicamente es dinero por decreto. Básicamente es decreto. O sea, un Estado dice, y el único que puede decretar eso es un Estado. Exacto. En cambio, las criptos no, porque hay un proceso allí de descentralización. Pero entonces, con el sistema fiat, en donde el bolívar forma parte de ese sistema, tenemos un pequeño problema. Que tenemos un problema de hiperdevaluación. No voy a hablar de la hiperinflación, sino de la hiperdevaluación del bolívar, producto de la quiebra, digámoslo así, de la confianza en el sistema como tal. Es decir, la gente no confía en el bolívar. Tú le preguntas a un comerciante, a cualquiera, tú agarras a un comerciante, yo he hecho la prueba. ¿Qué haces tú si te entran tantos bolívares? Van y salen corriendo y lo quieren cambiar a dólares o a criptos ahorita. ¿Y él tiene la culpa de eso? No, no necesariamente tiene la culpa. Es una cuestión que ya la sociedad como tal lo percibe así, precisamente porque ya perdimos la confianza en el sistema. Entonces, nace este otro sistema, cripto, y del cual deriva un sistema financiero paralelo que llamamos finanzas descentralizadas. Entonces, con el sistema de finanzas descentralizadas tú puedes financiar cosas, en teoría. Entonces, allí surge esto de lo que nosotros llamamos, el tema central de este programa, que se llama la tokenización. Entonces, he hablado mucho, no me gusta, bueno, sí me gusta, pero no tanto, no debemos ser tanto, entonces te quiero dar la palabra a ti, para que me digas todo lo que tú sabes del concepto de tokenización y la gente puede empezar a entender por dónde vienen los tiros. Ok, bueno, primero tomando tu palabra con respecto al comentario anterior y el tema de la hiperdevaluación que tiene nuestra moneda de curso legal, que es el bolívar, y efectivamente también una pregunta que yo le he hecho a los comerciantes: ¿quieres bolívar o quieres dólares? Y todo el mundo: no, dame los dólares, porque realmente tener los bolívares en la mano de un día para otro ya es una devaluación. Entonces las personas han buscado otras maneras donde soportar su patrimonio, donde soportar sus utilidades a los fines de poder mantener, aunque sea un nivel de expectativa monetaria. En ese sentido, muchas personas han buscado incluso intercambiar lo que es el dinero fiat a lo que es la criptomoneda para poder tener una reserva de valor, porque si yo lo dejo, así sea en un banco o lo tengo en físico, eso al día siguiente ya no me va a tener el mismo valor. Entonces, para reserva de valor, inmediatamente yo tengo un comerciante que recibe muchos bolívares durante el día. Entonces, inmediatamente lo que hace es cambiarlo en dólares, pues tiene que ser en dólar, o lamentablemente van hacia el mercado negro, porque cuando tú quieres comprar dólares en el sistema financiero, no te venden sino 10, 20 dólares, y eso no es suficiente para el movimiento de la economía o del comercio. O si no, se van hacia el tema de los criptoactivos, y es más sencillo conseguir, por ejemplo, la criptomoneda Tether, que es el USDT, y conseguirlo, y mantiene un valor tan par como el dólar, y de esa manera pueden hacer reserva del valor de su dinero. Entonces, esto obviamente es una ola que te obliga a que lo tienes que hacer, porque si no, lo que vas a obtener son pérdidas. Entonces, en principio, ahí es donde vamos a este tema central,
que son las finanzas descentralizadas, que prácticamente es un sistema financiero totalmente paralelo al sistema convencional, que ya se puede considerar como arcaico, de una manera utilizando lo que es lo de la tecnología blockchain a través de lo que son los contratos inteligentes o los smart contracts, que también son conocidos así. Entonces esto nos va a permitir que las personas no tengan ningún tipo de intermediarios, o sea, se están eliminando esos intermediarios de confianza, por ejemplo, en este sentido pudieran ser los bancos, y las relaciones se hacen por pares, de persona a persona, realmente de los que están interesados en realizar esa operación financiera. Entonces, bueno, esto prácticamente ha sido un boom a nivel internacional por esa desconfianza de ese intermediario confiable que vienen siendo las instituciones bancarias, y por ende se está viendo todo el mundo hacia buscar esa descentralización que te brinda como una especie de libertad financiera para poder realizar todas tus operaciones o tus transacciones financieras. Sí, fíjate, en un país como Venezuela, sobre todo, porque el mundo, bueno, podemos decir, bueno, el mundo tiene sus razones, ¿no? Las personas en los diferentes países, pero un país como Venezuela es especialmente al lugar la aplicación de este modelo de finanzas descentralizadas, toda vez que, como veníamos diciendo, el sistema monetario tradicional, el que conocemos, ¿verdad? Y su sistema financiero, que está arriba del sistema monetario, que tiene una imposibilidad real de poder ejercer su función principal, que es la de financiar la economía, el sector productivo de la economía. Todavía, bueno, por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo que el sistema financiero no puede ejercer su función? Si los bancos están ahí, están funcionando. Sí, están funcionando, pero ve a pedir un crédito para construir un edificio, a los constructores les hablo, por ejemplo, o quieres construir aquello. El mismo Estado tiene problemas hasta para construir el mismo Estado. Entonces, las grandes obras de infraestructura, que es uno de los principales motores de la economía, no olvidemos eso. O sea, la economía no es principalmente comercio. El hecho de que las Mercedes levanten 4 edificios o pongan a venderse los arbolitos desde octubre o desde septiembre o del mes que tú quieras, no significa que la economía está bollante. Lo que hace la economía bollante es que haya construcciones, que tú veas construcciones de edificios, carreteras, hospitales, etc. Y eso tú no lo estás viendo. Y no lo estás viendo porque no tienes un sistema financiero que haga esa función. ¿Y por qué no lo hace? Pero ¿y por qué no lo hace? Si antes lo hacía. Bueno, muy sencillo, porque cuando el sistema financiero está abierto, es decir, hay una válvula, imagínense que hay una valvulita, ¿verdad? que la regula el Estado a través de su Banco Central. Hay un término que se llama encaje legal. ¿Okay? El encaje legal básicamente es la cantidad de dinero que tienen que mantener los bancos universales, los que captan nuestros ahorros, en depósito, en una cuenta del Banco Central, del mismo banco, pero dentro del Banco Central, como garantía de nuestros propios ahorros, en caso de que haya retiros. Eso es el encaje legal. Normalmente en las economías el encaje legal está entre un 10 y un 20%. Venezuela con un 20% se ha manejado bien. Quiere decir que cuando el banco recibe las captaciones del público, puede prestar hasta el 80% de ese dinero. De ahí viene el concepto de reserva fraccionada, y de ahí viene la cuestión que nosotros los centroindustriales criticamos mucho, que es la capacidad que tienen los bancos privados. La gente no sabe eso, la gente cree que el Banco Central es el que más imprime dinero, y no, son los bancos privados. Bueno, en economías normales son los bancos privados los que realmente imprimen dinero, porque ellos crean dinero de la nada. No sé si han visto por ahí un TikTok, un videito de los 3 chiflados, donde Kerry le debe a Moe le debe 20 y el otro le debe al otro 20 también, y resulta que con un mismo billete de 20 se pagan los 3 en 3 vueltas que hacen a la cuestión. Y ahí es un ejemplo palpable de lo que es la creación de dinero de la nada. Es decir, contablemente el banco recibe, o sea, contablemente no, efectivamente recibe $100 en depósito, presta 80. ¿Qué tiene el banco? Tiene un pasivo de 100 y un activo de 80. Entonces, al final, con $100 creaste 180. ¿Me explico? Entonces, esa capacidad de crear dinero de la nada es lo que se llama sistema de reserva fraccionada. Pero, ¿cuál es el problema con Venezuela? Porque eso ha funcionado así en muchos países del mundo por más de 100 años. El problema es que en Venezuela, como el sistema de reserva, encaje legal y las captaciones son en bolívares y los préstamos deben ser en bolívares porque es la moneda constitucional, doctora, dígame si me equivoco. Entonces los préstamos tienen que ser en bolívares, así los tengas préstamos indexados al dólar, igualito tienes que prestar en bolívares. ¿Qué va a hacer la gente cuando le presten 1, 2, 3, 4 millones de dólares para construir un edificio, doctora Elfo? ¿Qué va a hacer la gente?
Si te lo dice el portugués de la esquina, que si agarra 100 bolívares y lo compra en dólares, continúa un constructor. Entonces, ¿qué hace eso? Recalienta el mercado cambiario y se nos echa para atrás todo lo que hemos logrado con contener un poquito la inflación y la devaluación. Claro, para los niveles que teníamos atroces es bueno, ¿no? Pero todavía nos falta mucho, o dista mucho de ser algo ideal. ¿Me explico? Entonces, si tenemos esa situación, queridos compatriotas, no importa el signo político que usted pregone, entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar la economía? Porque resulta que con ese sistema es que se desarrolla la economía, se hacen las construcciones, etcétera, etcétera. Por eso que usted no ve en ninguna parte de Venezuela, salvo, repito, los 4 edificios que ya saben por qué se hicieron ahí en la Merced, usted no ve grandes construcciones de obras, de viviendas, de nada. Y entonces, porque no tenemos una forma para así financiar eso. Entonces ahí es donde surge la tokenización. Eso es lo interesante de esto. Pero, claro, como son conceptos densos, y llevamos, como ya casi 20 minutos en este corte, yo le voy a dar la palabra a usted. Y entonces, al regreso, profundizamos en el tema de la tokenización, ¿le parece? Pero dígame, ¿qué piensa usted de lo que hemos dicho hasta ahora, antes de pasar al corte, por favor? Bueno, efectivamente nosotros como venezolanos tenemos que buscar soluciones a nuestra economía, una economía nacional que tiene que desenvolverse, tiene que desarrollarse, porque lo ideal es que vivamos, no que sobrevivir a una crisis que nunca, o sea, que no tiene salida, sino simplemente buscar otras alternativas financieras que nos van a permitir poder realizar inversiones desde el punto de vista de acuerdo a mi posibilidad. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo crees tú que se logra eso, Humberto? Bueno, yo digo lo siguiente, si el sistema no sirve, tenemos que salirnos del sistema. O si el sistema nos está poniendo a nosotros unas barreras, unas dificultades, porque el dueño del sistema, vamos a estar claros, tenemos que entender esto, el dueño del sistema no somos nosotros, ni es el Estado venezolano. El dueño del sistema es el dueño del sistema fiat. ¿Y cuál es la moneda de reserva mundial? El dólar, entonces no tengo que decir más nada. Entonces, si nosotros estamos en problema con el dueño del sistema, entonces, bueno, amigos, tenemos que salir del sistema. ¿Okay? Pero eso era parte también de lo que queríamos conversar en el próximo campo. Entonces, si quieres, Carlos, puedes poner una musiquita, ya volvemos y profundizamos este tema interesante de la tokenización. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can't you see you belong to me? And my poor aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cristo y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, @HPO46 y el @CriptolandB, @CriptolandB de Criptoland Venezuela. En el canal de YouTube, con el mismo nombre, Hablemos de Cristo y algo más, así como en el Instagram Live, estamos aquí en vivo, pero también queda aquí posteado en la cuenta de Instagram, Hablemos de Cristo y algo más. Bueno, entonces estamos hablando aquí con la doctora Elvita, una conversación bien chévere, bien sabrosa, sobre un aspecto de la economía digital que denominamos finanzas descentralizadas, pero específicamente de un aspecto llamado tokenización, doctora. Tokenización de activos. De hecho, nosotros por ahí escribimos un artículo recientemente en la revista BTC Tecno, invitamos a verlo, por ahí están en Instagram, pueden conseguirlo. La doctora colaboró, por cierto, en la producción de este material. Y nosotros hemos estado ya de hace rato conversando de esto, ¿verdad? Es como una tarea que nos hemos impuesto nosotros mismos, como le dije al principio a algunos, si lo captaron. Esto surgió como una necesidad propia, vista de unas dificultades que yo mismo tuve pues, en mi vida, en mi desarrollo como persona, de negocios, etc. Y me di cuenta, wow, yo tengo un problema porque no me puedo financiar los proyectos que tengo. Entonces,
¿cómo hago? Entonces me puse a investigar, consigo esto, lamenté al principio no haber encontrado las criptos antes, pero bueno, aquí estamos igual, y Dios sabe por qué hace las cosas, y también las circunstancias fueron evolucionando, es decir, otra cosa que hablamos al principio, el tema regulatorio, así como me decían aquellos rusos, no, es que las circunstancias regulatorias en los países no están aptas para poder hablar de tokenización. Ahorita le vamos a explicar bien a la gente qué significa ese concepto. Resulta que en Venezuela a partir del 2018 se empezó a crear una norma regulatoria que, según entiendo yo no quiero hablar por los abogados, ahorita la doctora hablará al respecto, ahora sí es viable desde el punto de vista jurídico, legal, ¿ok? Y entonces ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Que la tokenización, que la regulación, ajá. Porque ¿qué es la tokenización? Como estamos hablando de finanzas, de financiarse, ¿cómo me financio yo un proyecto? Yo quiero construir una autopista, un edificio, un hotel, un resort, no sé, apartamentos en alquiler, lo que sea, y no tengo todo el dinero, como pasa en la mayoría de los casos, porque mucha gente no entiende un centro comercial. La gente piensa que ven al Sanvil, creen que el dueño del Sanvil tiene plata para construir todo ese centro comercial. Déjeme decirle que el señor que construyó Sanvil no tenía, y creo que todavía no los tiene, la plata para construir ese centro comercial. Él tenía una parte del dinero, ¿okay? Y gran parte del dinero, la matriz de financiamiento de un proyecto normalmente es 70-30, ¿okay? Gran parte del dinero, como 70% más, es financiamiento. Y financiamiento es de, bueno, en ese entonces a la banca recurrían buenos constructores. Y si no hay banca, porque hay un encaje legal del 100%, ahorita no es 100%, están en un 73, 74. El presidente prometió una mejora quiere decir una baja en ese encaje legal para poder ampliar la cartera crediticia, que no solamente, ciertamente, vivimos aquí sin crédito al consumo por mucho tiempo. Después de un pequeño tímido intento, ya ha crecido un poquito, tenemos ahorita tarjetitas con $100, $200 y cosas de estas, pero lo que era antes, y eso todavía dista mucho pero como decíamos al principio, el crédito al consumo no es lo principal, o sea, aquí lo que se requiere es inversión para proyectos de envergadura, entonces, pero hay que tener conciencia de que también, si tenemos un sistema monetario que tiene problemas, entonces, evidentemente, si tú empiezas a abrir nuevamente el compás, digámoslo así, la financiación con tu moneda nativa, nacional, que es el bolívar, puedes afectar nuevamente lo que ya habías logrado en el término de controlar la hiperdevaluación. Entonces, lo que le estamos diciendo que a la IPS, sobre todo al Estado, es, mira, aquí tú también te puedes beneficiar, te puedes financiar proyectos de diversas índoles, no solamente el Estado, lo puede hacer también los privados, de hecho está más dirigido a privados que a otras cosas, que también coadyuvan al desarrollo de la economía, financiándose por medio de un sistema alternativo que no toca el bolívar, y al no tocar el bolívar no genera la devaluación que generaría abrir ahorita actualmente el chorro del financiamiento de proyectos por medio de la banca tradicional, sino que más bien al contrario ayuda a que el Bitcoin suba en realidad, si te pones a ver desde el punto de vista, si no ves desde el punto de vista estrictamente financiero. Entonces, pero para nada afecta el bolívar porque no está en juego la moneda local, la moneda nacional. Entonces, ¿qué es la tokenización? Ahora sí vamos a entrar en el punto. Claro. ¿Qué es la tokenización? La tokenización no es más que la representación de un activo, ¿verdad? Hay unos conceptos jurídicos que después la doctora los profundiza más, pero vamos a hacer sencillito. Representar un activo en forma digital, en forma de un token, en forma mucho más pequeña, por supuesto, porque si un activo, vamos a suponer esta mesa, no sé si se ve en el video, esta mesa es una sola mesa, ¿entiendes? En teoría es indivisible, pero si la pico sí, pero si yo puedo representar esta mesa en 10.000 partecitas chiquitas, pero de forma digital, eso es la tokenización. Ese token después va a tener un valor, y ya vamos a ver cómo eso se le puede dar valor, se le puede más que dárselo, mantener el dicho valor, y con el valor empezamos a hablar ahora sí de posibilidad de acceder a recursos financieros que te pueden permitir a montar sobre esta mesa, no sé, un circo, vamos a suponer. Doctor. Bueno, fíjate algo, nosotros en los cortes anteriores comenzamos hablando de la finanza descentralizada, y una de las cosas que tiene esta finanza descentralizada es que son accesibles, son transparentes, y también no existe esa autoridad centralizada que pudiera ser estas instituciones o intermediarios de confianza. Ahora,
Cuando hablamos de criptoactivos, dentro del grupo de los criptoactivos existen una clasificación. Están las criptomonedas, que están las conocidas como el Bitcoin, el Ethereum, el USDT, etc. Pero también existen otro tipo de criptoactivos como son los tokens. Hay tokens de seguridad, tokens de acciones, una gran cantidad de tokens que son o tienen una utilidad o tienen un funcionamiento distinto a una criptomoneda. Entonces podemos decir, con este silogismo, como hablamos los abogados, que una criptomoneda es un criptoactivo, pero no todo criptoactivo es una criptomoneda. Entonces cuando hablamos de token, también estamos hablando de criptoactivo. Y efectivamente un token simplemente es tomar algo que puede ser tangible o intangible, un activo de la vida real, y convertirlo o dividirlo en pequeñas partes, y que cada una de esas partes se va a llamar token. Entonces, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la mesa que acaba de indicar Humberto, es agarrar la mesa, dividirla en la cantidad de tokens que yo quiero tener de ella, y cada uno de esos tokens podemos participar cada uno de nosotros para conformar lo que vamos a levantar sobre esta mesa. Eso es la tokenización desde el punto de vista didáctico. Es correcto. Y aparte, entonces ustedes dirán, pero ay, ¿cómo así entonces que el bolívar no tiene nada que ver? Claro, porque cuando tú estás en un sistema cripto, ¿ok? Y tú al token le das un valor, no le vas a dar un valor en bolívar, tú le das un valor, en este caso en la moneda fiat preponderante, todavía el dólar, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ese token, cada uno de estos tokens vale $1 o un USDT, llamémoslo así. Entonces, ahora bien, entonces la gente que va a comprar el token tiene que darte dólares o USDT para poder adquirir dicho token. Entonces, en el momento que tú recibiste $1 por ese token, ese es el valor del token. A menos que tú después lo revendas más barato, pero hasta el momento ese es el valor de la venta. Después hay muchas otras cosas, por supuesto, esto es mucho más complejo como para ponernos a explicar en un programita de radio todas las implicaciones que tiene, como pero sí es importante que nosotros entendamos algunas cosas básicas, como por ejemplo, ese token después yo tengo que tratar de que el valor se mantenga, porque si el token se devalúa, entonces perdemos. Porque las personas que van a adquirir dicho token, que aspiran, no aspiran que el dinero se pierda, quieren que su valor se mantenga o se incremente. Otra cosa, si el token es un token, llamémoslo así, de propiedad, creo que es el término traducido al español, el equity token, por ejemplo, si yo soy copropietario de esta mesa a través de la tenencia, digámoslo así, de 4 tokens, de los 1000 que corresponden a esta mesa, quiere decir que si esta mesa produce 1000, a mí me tienen que dar 4 veces 1000 de lo que produzca, ¿verdad? Claro. Entonces, esa plusvalía, entonces tiene que ser repartida equitativamente, y ustedes dirán, pero entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el banco? ¿Lo va a hacer el gobierno? O sea, no, usted dijo algo muy importante, en el concepto de las finanzas descentralizadas y en las blockchain más avanzadas, hay una cuestión que se llama firmar compra, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son básicamente, los abogados saben mucho de esto, son contratos de obligatorio cumplimiento por las partes, pero que se hace de forma digital. O sea, no requiere un notario, no tiene que un notario, mira que esto no me quiere cumplir. No. El mismo software, la misma blockchain, determina a fulanito, le tiene que entregar a menganito tanto, y lo obliga a cumplirlo, o sea, lo hace de forma automática, en otras palabras. Entonces, de esa manera, nos quitamos ese tercero de confianza, que llamamos, los abogados llaman en este caso, que sería el notario, el juez, el ente regulador, el banco, lo que sea, y la transacción se hace limpia, se hace instantánea, además que es mucho más rápida, es transparente, porque queda todo registrado en una blockchain, la cual es pública. Los datos en una blockchain no solamente que son públicos, son inmutables, nadie los puede cambiar, ¿verdad? Nadie puede decir, no, yo hackeé la blockchain. Bueno, si lo hackeaste, bueno, el sistema colapsó porque tiene un problema, pero si es una blockchain bien hecha, no puede el hecho de que prácticamente el token fluya dentro de la tecnología blockchain, eso nos va a permitir que todo sea inalterable, todo sea verificable, porque toda la información se comparte a través de los participantes de ese token. Entonces, por eso es que da una tranquilidad, una transparencia
con respecto a otro tipo de negocio. Claro, eso no quiere decir, ojo, esto es muy importante, porque si bien es cierto que hablamos de descentralización, de que eliminamos el tercero de confianza, y que tú, que tal, que yo, es muy importante decir que eso no significa que el toque como tal no deba estar regulado, porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes dirán, bueno, pero es que el Bitcoin, los que saben algo dirán, bueno, pero ¿quién regula el Bitcoin? Nadie regula el Bitcoin, porque el Bitcoin se regula solo porque es un software que se creó y que ahora lo comparten millones de computadoras o no en el mundo, y en general, o en realidad, no lo controla nadie, lo controlamos todos, ¿verdad? Sí, todos los que participamos en el concepto. nace con su propia regulación, que es el white paper. Exacto. Igualmente, igual que el token. El token tiene que ser con un white paper. Es correcto. Pero ¿qué pasa? Los estados no te regulan el Bitcoin, pero sí te pueden regular a ti, persona natural o persona jurídica, a cómo vas a usar el Bitcoin. Eso es lo que sí va a hacer el Estado. Entonces el Estado va a regular, en este caso, vamos a suponer yo tengo un proyecto, yo quiero tokenizar esta mesa, vamos a poner el ejemplo porque quiero montar un circo aquí, porque tengo unos payasitos y unos enanitos que caben en esta mesa chévere. Entonces filo, pero no tengo la plata para comprar la carpa ni para pagar a los payasos. Entonces tokenizo la tabla, consigo varios socios, que no es lo mismo conseguir un socio que ponga, no sé qué cantidad cuesta, cuánto costará un circo, porque no tengo ni idea de cuánto vale un circo, pero lo que cuesta, que buscar 50 o 1000 socios, que pongan cada uno un poquito, entonces entre todos somos dueños del circo. ¿Me explico? Claro. Entonces, pero entonces el Estado que está pensando, ven acá, y ese proyecto explícamelo. Entonces tú le tienes que presentar white paper al regulador. Entonces el regulador dice, ok, entonces yo te voy a regular de que tú de verdad vas a cumplir eso que está aquí. Voy a ver si de verdad tú eres dueño de la mesa. ¿Entiendes? Voy a ver si esa mesa no tiene ningún gravamen. ¿Tú me entiendes? Claro, todo eso. para eso esa es la facultad que tiene el ente regulador de verificar que todo el negocio, así sea virtual, sea descentralizado, cumpla con los parámetros mínimos jurídicos para que sea viable y que esto no se vaya a convertir posteriormente en un hecho ilícito. Entonces, efectivamente, cuando tú vas a listar un token de algún proyecto, tiene que estar avalado y aprobado con la autorización plena de la superintendencia o del ente regulador que corresponda. Fíjate que yo ahí te voy a corregir una palabrita pequeña y me disculpa. No es que tiene, debe. Bueno, exacto. Voy a usar la palabra debe porque fíjate Debe. lo siguiente. Tú puedes hacer un token. Yo lo puedo hacer ahorita. Es más, la gente hoy en día no necesita ser programador para diseñar un token. Hay aplicaciones con 3, 4 clics, tú generas un token dentro del Binance, tú puedes hacer un token. Ahora, el problema es que tú quieres que tu token sea un token serio, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tú vas a buscar financiamiento de algo, tú tienes que hacer un proyecto serio. Es como que si tú vas a un banco a pedir crédito, prestado. Tú vas a ir al banco con una hojita así, el banco no te tiene que llevar una carpeta con un poco de cosas, planos, balances, tal, ¿entiendes? Entonces, si tú quieres que tu token sea serio, y ojo, y no exponerte a una penalización, porque entonces tú dices, no, yo emito mi token porque yo no creo en regulaciones, yo lo voy a emitir. Ajá, bueno, pues entonces cuando te toquen la puerta, que ahorita está de moda la palabra tum, te hagan así tum, entonces ahí tú vas a tener que explicar, ¿verdad? Porque entonces sí puedes entrar en un proceso de estafa, que hay que cuidarse mucho, porque entonces en el mundo cripto, como lo decíamos anteriormente, se tiende a tergiversar y a usar conceptos que son injustos, a mi manera de ver, porque no todos los miembros de nuestro ecosistema somos bandidos, ¿okay? De hecho la mayoría no lo somos, habrá algunos cuantos, unos incautos, unos que no conocen, entonces por ese desconocimiento cometen errores, otros que sí hacen lo malo, vamos a estar claros que sí, pero eso es como decir que todos los venezolanos que están en el exterior son malandros, como dice Trump, por ejemplo, o todos los que, no, eso no es así, ¿entiendes? La mayoría de la gente es honesta, lo que pasa es que hay unas pocas ovejas negras que hacen mucho daño, y entonces eso hay que tratar de distanciarlo, ¿ves? Separarlo, entonces, y hay que legislar en función de la mayoría, que la mayoría somos gente buena, que queremos hacer cosas buenas con este ecosistema para el desarrollo del país, para el desarrollo de las personas, de la economía de las personas, etc. Sí, bueno, y también quisiera hacer un llamado a las autoridades o a los entes que se encargan de regular todo este medio de este ecosistema, en el sentido de que también hay que conocer un poco cuáles son los modelos de negocio que se están desarrollando en la actualidad y que por no tener una regulación o no tener una autorización debida están siendo criminalizados. Pero yo quisiera dejar toda esta información para el próximo corte, para hablar un poco sobre... Disculpa, ¿qué pasa? Que estoy controlando el aire acondicionado que está para
Perfecto. tema de qué es lo que está sucediendo actualmente dentro del punto de vista jurídico con estos nuevos modelos de negocio que se están desarrollando y que, bueno, lamentablemente no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la regulación cuando se estaba desarrollando en el año 2018 todo lo que es el tema regulatorio de los criptoactivos, y que se escapó este pedacito o este modelo de negocio que hoy día ha dado, tiene un auge muy alto, y eso tiene sus propias consecuencias de la misma dinámica económica del país, y que, bueno, realmente es importante hacer llegar cierta información tanto a los oyentes o como a las autoridades que nos pueden estar viendo en este momento, que están pendientes, estamos en el ojo del huracán, para simplemente conversar y dar unos aportes desde el punto de vista jurídico con respecto a eso. Ahora, Humberto, ¿qué se puede tokenizar? Bueno, mira, en teoría casi todo. Ahora, una cosa, como decía hace ratito, una cosa es poder, otra cosa es deber, otra cosa es tener. En teoría casi todo se puede tokenizar. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda de tokenización? Cuando hablamos de tokenización, una persona dice, yo quiero tokenizar, porque a mí me han escrito preguntando, mira, ¿puedo tokenizar un partido político? Y yo digo, mira, primero que nada, si ustedes se van a meter en algo, tienen que estudiar la materia, primero que nada. Buscar asesoría profesional, ¿ok? Les recomendamos que estudien a profundidad este tema antes de incursionar en él, porque tampoco es que vamos a entrar así a lo loco, ¿ok? Segundo, uno de los conceptos más generales que le podemos dar nosotros, recomendaciones, es nosotros tenemos que buscar proyectos que sean sustentables. Proyectos que se llaman proyectos sustentables, es decir, cuando yo puse el ejemplo del circo, yo no sé si el caso de negocio de un circo es un caso de negocio positivo, yo no sé, yo supongo que sí, ¿no? Porque si no, no habría circo, ¿no? Pero lo que sí aseguro es que usted tiene que, sea cual sea el caso de negocio que usted va a ofrecer, cuando usted quiera tokenizar su cosa, su activo, tiene que pensar en el modelo de negocio que va a montar encima. Mire, fíjense, hay un librito que yo siempre se lo recomiendo, apenas yo me lo leí, se lo regalé a mis hijos y para que lo leyeran. No sé si lo leyeron, ojalá que sí. Pero igual de vez en cuando les saco extractos de un librito que escribió un señor que se llama Robert Kiyosaki, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ese señor allí, aunque yo no comulgo sus ideologías políticas, ¿verdad? Porque no las comulgo, pero ahí tiene enseñanzas bien chéveres, bien interesantes. ¿Por qué? Porque te enseña cosas de las finanzas que tú normalmente no entiendes cuando incluso estudias economía. Mucha gente que estudia economía no entiende estos conceptos, es increíble. De hecho, por eso que usted ve muchos economistas con problemas económicos en su casa, ¿ok? Y es el tema del concepto de lo que es el dinero en realidad. Lo primero que tú tienes que saber es cuál es el verdadero negocio que hay detrás de todo esto. Mucha gente le preguntaba, en ese librito, le preguntaba, él les preguntaba a la gente, él los retaba, le decía, mira, por ejemplo, McDonald's, ¿cuál es el negocio de McDonald's? Entonces mucha gente le preguntaba, bueno, el negocio de McDonald's es la venta de hamburguesas. Entonces decían, no, ese no es el verdadero negocio de McDonald's. El verdadero negocio de McDonald's, para hacer el cuento corto, porque es mucho más largo, es el negocio inmobiliario. Y la gente decía, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Bueno, pues sí, resulta que McDonald's, el verdadero negocio de McDonald's es la plusvalía que se le da a los terrenos que están debajo de los restaurantes. Los restaurantes de McDonald's, y pregúntenle si ustedes conocen a algún dueño de McDonald's, pregúntenle cuánto realmente gana un dueño de McDonald's. Y todo lo que tiene que trabajar para poder ganar esa plata. Todo lo que tiene que invertir, porque todo eso lo paga el franquiciado. Y el que se mete la gran pelota, en un término coloquial, es el dueño del terreno, que es los dueños de los franquiciantes, que en este caso es McDonald's. A nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial. Entonces el negocio de McDonald's es simplemente un negocio inmobiliario, es decir, ellos le dan plusvalía a un terreno que de otra manera no tuviera ningún valor, pero simplemente como tienes un gran nombre que se llama McDonald's, se lo montas encima, montas ahí un negocio de hamburguesas que dé algo, cualquier cosa, y ese entonces es lo que le está dando valor a lo que está debajo, que es lo que realmente te interesa. Entonces tú lo que tienes que hacer, la moraleja de esto, es primero que nada evaluar qué negocio quieres presentar, cuál es tu proyecto, y ese proyecto más vale que sea sustentable, ¿verdad? Porque una cosa es decir, bueno, yo monto un negocio, así sea pérdida, no, porque si el negocio no es sustentable, entonces tú no tienes cómo responderle a esas personas que van a participar contigo en el negocio, porque al final de cuentas tú estás trayendo personas a participar en el negocio. Entonces eso es lo más importante. Entonces
alguien me dice, mira, voy a tokenizar un terreno. Me lo han dicho mucho. Mucha gente me llama, mira, quiero tokenizar un terreno. Ajá, ¿y qué vas a hacer con el terreno? Bueno, yo después voy a construir unas casas. No, pero entonces ¿cuánto demora construir las casas? Después, ¿cómo vas a vender las casas? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a empezar a retribuirle el pago a esas personas que van a aspirar algo por esa inversión que están teniendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que tener muy claro todos esos aspectos. Sin embargo, eso no quiere decir que tú no puedas hacer lo que tú quieras hacer. Lo que pasa es que tienes que asesorarte bien, estudiar muy bien tus negocios desde el punto de vista económico, hacerlo sustentable y en función de eso tú obtienes tu financiamiento. Tal vez lo tendrás que hacer por etapas, ¿verdad? A lo mejor no. Si tú tienes un gran terreno y tú quieres desarrollar 100 casas, bueno, a lo mejor no vas a poder hacer 100, vas a empezar con 20, ¿verdad? Para que el negocio pueda ser sustentable, porque de otra manera puedes estar incurriendo en un error financiero como ocurre normalmente, porque ese es el asunto de las finanzas. Las finanzas son delicadas, por eso que hay que estudiarlas, por eso que hay que regulaciones, y aún con las regulaciones, como decimos, hay problemas y hay dificultades, porque fíjense lo que pasa en los ciclos estos, tanto de afuera como acá mismo, que quiebran los bancos, la banca y tal. Entonces, eso ocurre, ¿por qué? Porque las finanzas son delicadas, son una cuestión que hay que estudiarlo muy bien. Entonces, si nosotros estamos ahora en un mundo descentralizado, ya para redondear la idea, aún más debemos ser responsables. Igual lo decimos con nuestras criptos, le decimos a la gente que tiene wallet, cripto, tú tienes que ser responsable de tu clave, de tu semilla, porque si tú llegas y te equivocas con una letra, una letrica, y mandas una wallet que perdiste la clave. ¿Y a quién le vas a reclamar? Aquí no hay nadie a quien reclamar. Estaba hablando del aspecto de transferencia de wallet a wallet. Entonces, por eso es que debemos ser muy responsables. La clave de todo esto es la educación, la formación, estudiar las regulaciones, una buena asesoría, un buen caso de negocio, tener un buen proyecto. Claro, y específicamente con el tema de la tokenización, no es simplemente decir voy a crear un token, voy a armar un proyecto, ¿no? Eso tiene unos pasos fundamentales desde el punto de vista jurídico, por eso es importante la asesoría. En cuanto al primer paso que vendría siendo el white paper de cualquier token, que tiene que tocar varios aspectos, el aspecto jurídico, el aspecto tecnológico, el aspecto financiero, tiene que estar bien explicado. ¿Por qué? Porque el que va a invertir en ese token tiene que estar claro con respecto a cómo va a ser esa inversión o ese proyecto que va a participar. Entonces, no podemos cometer errores para caer posteriormente en vez de conseguir inversores, vamos a conseguir víctimas y, por supuesto, posteriormente un dolor de cabeza. Otro punto que quería conversar con respecto a eso es lo que conversaba Humberto, que es importante, ¿no? Aquí para hacer uso de los criptoactivos en general, hay unas rutas que nosotros hemos desarrollado y en función de esto está la ruta tecnológica o la ruta técnica, que yo tengo que saber entender qué es un token, para qué sirve, cuál es el uso que yo le quiero dar, cómo quiero que funcione, cuál blockchain quiero que funcione, cuál es el respaldo que va a tener ese token. Y por supuesto, un respaldo de un negocio que sea sustentable, como lo dijo Humberto, desde el punto de vista contable, cómo yo voy a llevar las finanzas y el control de este token que se está desarrollando, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero y, por supuesto, el más importante de todo, lo que es la ruta formativa con respecto a toda esta información o a estas nuevas finanzas descentralizadas. Por eso que hay que sentarse a estudiar un poco y entender cuál es el funcionamiento, porque así como lo dijo Humberto, estamos dentro de una finanza descentralizada donde no existe una autoridad que esté allí velando por lo que estás haciendo, sino eres tú el único responsable del funcionamiento y de la inversión que estás haciendo. Por eso es que es bien importante ser responsable a la hora de invertir y también ser muy responsable a la hora de ofrecer cualquier tipo de proyecto para la tokenización. Sí, es correcto. Ahora después del corte vamos a hablar de unos temitas interesantes también, pero para cerrar el tema de tokenización quisiera yo darle a la audiencia algunos ejemplos, ¿verdad?, que ya hay en el mundo, porque es importante que la gente sepa que esto que estamos hablando no es algo en el aire, no es un sueño de uno idealista ni nada de eso, no, es algo que es real, que existe. E incluso en Venezuela ya hay intentos
no hay ejemplos concretos ya en ejecución, más si hay proyectos ya en desarrollo, pero en el mundo sí hay experiencias, hasta los momentos han sido positivas algunas de ellas. Las más relevantes podemos mencionar para que esto sirva como que de ejemplo y de entendimiento de qué es lo que estamos hablando. Y para que investiguen también, claro, para que la se gente documenten sobre lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a la tokenización. Exacto, entonces bueno, vamos a un corte y al regreso venimos con la Forgive última parte me. del programa. Gracias, ya venimos. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby. Estamos de regreso en la última parte por el día de hoy de su programa Hablemos de Cristo y algo más en Alameda 100.3 FM, radio de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, @hquebro46, el @criptolamb con Y, criptolamb. En el canal de YouTube Hablemos de Cristo y algo más. Y en Instagram Live también con el canal del mismo nombre. Bueno, entonces en esta última parte vamos a redondear un poco lo que es el tema del día de hoy, Elba, que era sobre la tokenización. Bueno, un tema muy específico de la finanza descentralizada, como lo es la tokenización de activos, como mecanismo para financiamiento de proyectos sustentables, proyectos, dijimos que la recomendación es que las personas tienen que hacer su debida diligencia, hacer su estudio, hacer su análisis, asesorarse, buscar entrar por la regulación, es lo más recomendable. Y también queríamos hablar de algunos pocos ejemplos, o pequeños ejemplos, que ya sabemos que hay en el mundo actualmente y que están siendo, digamos que, sirviendo de guía u orientación para muchas personas en el mundo, de cómo se tiene que usar este concepto, esta herramienta o mecanismo de financiación. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación observamos que hay un hotel, el Hotel Hilton de El Salvador, estaba ofreciendo su primera inversión tokenizada en ese país. Asimismo, nosotros tenemos información que en Brasil hay una granja, creo que es una granja agrícola, no sé si incluye también la parte de ganado y todo aquello demás, que está en su proceso también de tokenización, con emisión de licencia y todo para la emisión de dicho token. Asimismo, tenemos un ejemplo de tokenización que eso nosotros no estamos seguros si ellos tienen algún tipo de licencia, pero efectivamente está allí, lo hemos visto, unos amigos de Uruguay que se llaman Criptocampo. Ellos promocionan un negocio basado en cannabis medicinal, ¿okay? Nos ofrecen ahí un token y que les da una especie de participación, digámoslo así, en el negocio de la producción del cannabis, no sobre la propiedad de la finca como tal, etc. Todo eso son aspectos, o sea, si te das cuenta, hay matices, hay diferentes matices en algunos de estos ejemplos que estamos mencionando, en donde los modelos de negocio tú le das participación a la persona sobre el negocio como tal o sobre una parte del negocio, a otros les das propiedad sobre el activo, ¿okay? A otros les puedes decir, bueno, yo estoy, por ejemplo, hay gente que puede tokenizar, digámoslo así, hasta la propiedad intelectual. Si yo tengo un invento y lo patento
y eso tiene un valor que el mercado sí lo determina. Yo puedo hasta tokenizar eso para obtener recursos para de repente financiar algún tipo de investigación que vaya en función de desarrollar eso que está allí es importante, inventado, descubierto, ¿no? Es importante los matices que están comentando con respecto a la tokenización, porque no solamente puedes prácticamente tener los derechos de propiedad, sino también otro tipo de derechos sobre ese token. Es correcto. También está, recuerdo la ISD de Panamá, ellos lograron recibir $1,5 millones de 200 inversores a través de la producción de 10 millones de tokens. Entonces, son cosas que efectivamente están ocurriendo en el mundo, de que es posible la tokenización de cualquier cosa, como lo dijiste, desde un inmueble hasta la producción agrícola, y además de eso son casos de éxito y de que efectivamente esto es totalmente posible. Ahora esperemos que próximamente, a través de ya cuando todo se active nuevamente con respecto al órgano rector, podamos comenzar a tokenizar acá en Venezuela. ¿Crees que eso sea posible? Yo creo que sí es posible. Tienen que hacer un buen trabajo. Espero que sí. Fíjate, y no es solamente los proyectos, Elba, fíjate, hay firmas, fondos de inversión muy grandes, los más grandes, de hecho los más grandes del mundo, que ya están apostando a esto como modelo de negocio para generación de instrumentos financieros. Fíjate, por ejemplo, la firma esta BlackRock, que es la más grande del mundo en términos de fondos, manejo de fondos, el fondo de inversión más grande del mundo, pues llamamos así BlackRock. Ellos no solamente están ahorita entrando en el mundo cripto con la compra de Bitcoin para soportar este papel que se llama ETF o ETF, que es un papel derivado, básicamente donde la gente lo que hace no compra Bitcoin, sino que le compra en este caso a BlackRock o a los otros fondos, Fidelity y la otra gente que están metidos en esto, les compran papeles que están soportados con Bitcoin, pero no están comprando directamente el Bitcoin. Esto es una forma, en teoría, supuestamente, de lograr que empresas que normalmente tienen un reglamento y unas restricciones desde el punto de vista contable y financiera estrictas, puedan adquirir papeles financieros que no sea criptomoneda directamente, o sea, no pones directamente al inversor al activo digital, sino un papel financiero que está regulado en este caso por el organismo regulador de allá de la materia de security, que es la SEC, así le llaman en Estados Unidos. Eso se hizo todo un auge. De hecho, en teoría la aprobación del primer Bitcoin ETF fue el detonante, así se dice, así lo dicen los grandes analistas, los que estudian los mercados criptofinancieros y tal y qué sé yo, ha sido el gran detonante de este nuevo ciclo alcista en el cual estamos inmersos ahorita. Por cierto, ciclo alcista que no ha sido lo que se esperaba, porque ya decían, no, ya estaba en altura, el Bitcoin debería estar como en 300.000. Pero fíjate que eso no es así tampoco, las cosas no se mueven así, la gente tiene que tener mucho cuidado también con la media. Hay una cosa que se llama FUD en este medio, FOMO. Básicamente el FUD y el FOMO son miedo y la otra sería, la palabra del FOMO sería como una especie de crear un exceso de confianza en algo, cuando en realidad no hay circunstancias lógicas y sostenibles que hagan que dicho activo, en este caso vamos a suponer una cripto, efectivamente vaya a subir al cielo, porque como decimos aquí, ¿no? Que va para la luna, no, que el Bitcoin ya se va para la luna. No, eso no es así tampoco tan fácil y tan claro. Hay que también dejar claro que dentro de lo que es el ecosistema cripto, o sea, no es que tenga criptomoneda de un día para otro se va a hacer millonario. Por eso es que no hay que creer en esos cantos de sirena y esas plataformas criptofinancieras que te ofrecen grandes utilidades, grandes ganancias, porque pueden caer en cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de esquema Ponzi, y por eso también debemos cuidarnos. Entonces también hay que conocer un poco dónde vamos a invertir, qué es lo que vamos a hacer para evitar este tipo de situaciones que después vamos a lamentar. Es correcto. Entonces fíjate, te decía con relación a BlackRock, que no solamente está invirtiendo en esos papeles, los llamados ETF, sino que ahora también están invirtiendo en tokenización. Tenemos por acá una noticia que ellos en estos días estábamos leyendo un artículo y efectivamente ingresa a la carrera, fíjate, aquí lo dice, BlackRock ingresa a la carrera de tokenización de activos con
con un nuevo fondo en la red Ethereum. Es decir, que están haciendo ellos, están creando un fondo, o sea, un papel financiero para que la gente invierta, y con ese dinero ellos en teoría van a tokenizar cosas. No sé bien porque no profundicé mucho en el artículo, pero me llamó la atención de que la misma BlackRock ya está apostando a la tokenización. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos esto? Si un fondo de inversión, ¿qué es un fondo de inversión? Es una empresa, un conglomerado que recibe fondos, ¿verdad? Y los administra. Entonces, ¿qué quieren los fondos? Quieren más fondos. Entonces, si la de fondos que quieren más fondos y es la que más tiene en el mundo, está apostando a esto, dime tú si esto no es un instrumento que vale la pena ponerle el ojo, por lo menos claro, estudiar. que ver la lectura de lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que están haciendo estas grandes empresas que están dedicadas al tema financiero. Es correcto. Entonces, bueno, yo creo que, claro, estos son, como decíamos hace rato, son conceptos bastante densos, pero son muy interesantes, no son difíciles, lo que pasa es que son novedosos. Todo pasa también por el proceso de formación financiera que nosotros mismos debemos darnos, el estudio, no solamente ver estos programas, sino profundizar un poquito más allá, asesorarnos, etc. Pero por lo menos que sirva como para despertar ese gusanito de curiosidad en la gente. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, con esto creo que profundizar un poco más acá sería un poco fuerte para este espacio, pero sí me gustaría, dejar esa reflexión allí para que la gente sepa y entienda que sí existe, y sobre todo, mira, esto es un mensaje también a las cabezas de nuestro Estado, el Estado venezolano, que también sé que está pasando por dificultades, lo sabemos, ¿verdad? Ellos también sabemos que están tratando de resolver las dificultades que se derivan de todo este problema que tenemos acá ya desde el año 2017 o antes. Entonces, que estudien, que analicen esta opción, ¿verdad? Porque existen formas de sacar adelante la economía de manera novedosa y que no generen tanto trauma para la población como actualmente se está viviendo. Porque al final de cuentas, aunque si bien es cierto, logramos controlar algunos elementos perniciosos de la economía, como la inflación, como la hiperdevaluación, aunque la moneda se sigue devaluando, ¿okay? No podemos decir que se acabó de hecho, ahorita vemos que hay un spread muy grande entre el llamado dólar monitor y el dólar oficial, y eso es producto de que efectivamente dicho sistema, hay que entenderlo, tiene unos basamentos muy complicados para mantener en una economía como la venezolana. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera, primero de jugar con las herramientas del enemigo, y dos, ¿verdad?, diversificar la economía, porque si no diversificamos la economía realmente, y si no entramos en un proceso productivo, real, sustentable, ¿verdad?, donde todos los motores, aquí se habla mucho de motores, ¿no?, pero el motor construcción, que siempre ha sido uno de los motores principales, y otros motores, la producción agrícola, pesca, entiendo que sí se ha trabajado un poco en la parte agrícola y pecuaria, es evidente porque además se ven en los supermercados, ¿okay? Pero eso no es suficiente, ¿okay? Entonces tenemos que buscar nuevas formas disruptivas, si se quiere, para poder atajar este problema financiero que tiene Venezuela. Así es. Fíjate, que hay algo bastante interesante en todo lo que hemos estado conversando el día de hoy, y es que, estamos inmersos ya en un sistema financiero más elevado o más globalizado, y tenemos que entender de que efectivamente todo ha cambiado, así como evoluciona la tecnología, así mismo evoluciona el dinero, evolucionan muchas cosas, incluso hasta evoluciona el delito, ¿no? Desde el punto de vista, y más o menos el tema que nosotros nos tenemos que enfrentar día a día, ¿no?, que es este tema de los delitos dentro del ecosistema cripto. Ahora bien, una de las cosas bien importantes que quiero que converses, Humberto, sobre la actividad que vamos a tener el día 11 de octubre. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Nosotros el día 11 fuimos invitados por la Cámara de Comercio francesa, franco-venezolana, creo que así se llama, para precisamente dictar un tallercito sobre tokenización de activos inmobiliarios. Ellos están interesados más en la parte inmobiliaria. Dijimos hace rato que no solamente tiene que ser el sector inmobiliario, hablamos incluso de propiedad intelectual, etc. Pero bueno, digamos que uno de los ámbitos más lógicos donde tú quieres aplicar un concepto como este sería el inmobiliario, obviamente.
Y efectivamente, si estamos hablando que la construcción es uno de los principales sectores o motores de la economía, entonces por supuesto el sector inmobiliario es uno de los que primeramente te va a mostrar interés. Eso ya está ocurriendo, gracias a Dios. ¿Okay? Modestamente nosotros hemos hecho un trabajo, Elba ha sido también compañera allí de lucha en ese aspecto, ha sido una labor, si se quiere, no digamos desinteresada, pero sí quillotesca, porque básicamente estamos solos haciendo esto, tratando de elevar este mensaje en todos los ámbitos que podemos. Lo estamos tratando de hacer, ojo, con entes del Estado, con personas naturales, a través de clases, lo que nosotros llamamos masterclass, clases gratuitas online. Ya hemos hecho un par de clases, por cierto, los invitamos a que sigan nuestro canal de Instagram, de Criptoland Venezuela. Allí cada tanto vamos a estar promoviendo o avisando sobre estas clases, talleres online gratuitos, para que la gente se informe más, donde habrá posibilidades de interacción más chévere. Entonces la gente puede hacer sus preguntas, como ya nos pasó en uno pasado reciente, que por cierto está ahí en YouTube. Está en YouTube, pero no está en mi canal, por cierto. Pero está en las redes, está en Criptoland, lo pueden ubicar. Y bueno, y todo eso para que esto, como decíamos hace ratito, que no se puede digerir en una hora y media, más los cortes, o menos los cortes. Entonces nosotros queremos que esto de verdad vaya entrando por los poros y la gente lo entienda, lo asimile, y empecemos entonces nosotros a remapar ese lado, porque así nosotros podemos empezar a generar un cambio, ¿no? Porque es que si no vamos a seguir la misma situación. Entonces aquí lo que se está proponiendo son soluciones, básicamente. Sí, bueno, y el hecho de estar en estos espacios de una manera académica, sobre todo, a los fines de hacer llegar la información, de la investigación, que para poder hablar de esto hay que leer, hay que investigar, hay que buscar qué es lo que está pasando en el mundo, cómo las personas han asimilado este tipo de modelos de negocio, de la tokenización como tal. Entonces, lo ideal es que busquemos nosotros soluciones a lo que es el sistema económico. Realmente esto ha sido un trabajo de hormiguita, sentarnos a estudiar incluso normativa de otros países, sobre todo la de El Salvador, que está bien desarrollada con el tema de la tokenización también. Y bueno, vimos el ejemplo que acaba de colocar Humberto con respecto al hotel el Hilton de El Salvador, que ya está siendo tokenizado, está en proceso de tokenización, y es interesante. Además de eso, las personas que deseen invertir en algún activo, lo pueden hacer a través de este tipo de activos, y además de eso no necesitas grandes inversiones, porque el proceso de tokenización, una de las bondades que tiene es que puedes hacer inversiones muy pequeñas, y a medida de que tú inviertas más, obviamente tus utilidades, de acuerdo al modelo de negocio que vayas a entrar, entonces te va a dar los frutos de acuerdo a la cantidad de tokens que puedas tener aquí. Eso es importante. Entonces eso me parece sumamente interesante, seguirlo estudiando, seguir profundizando y viendo tanto las bondades, o sea, los beneficios, como las desventajas que puede tener este tipo de negocio, para, por supuesto, poder brindar una mejor asesoría, o brindar un mejor, o establecer una mejor viabilidad de ese modelo de negocio, pero bajo la tutela de esa parte de la formación. Eso es lo más importante de todo. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del programa, por cuestiones de tiempo. Obviamente se nos quedan muchos aspectos fuera. Tal vez pudiéramos repetir un programita en los próximos días. No sé si tú puedas, pero siempre vamos a estar pendientes de este tema. Ya para finalizar, bueno, no sé, quisiera algunas palabras finales tuyas, Rita, sobre, bueno, las conclusiones, algún aspecto que tú hayas visto ahí que se nos haya quedado por fuera, que quieras resaltar. Es importante también que la gente, aprovechar todo el espacio, porque la gente necesita estar informada, ¿verdad? Sí, realmente sí. Aquí, bueno, si nos ponemos a cortar, pero bastante de cortar aquí, sobre todo en Venezuela, los modelos de negocio, nosotros que vivimos el día a día de lo que está ocurriendo en la vida real. Nosotros no somos abogados que somos influencers y que todo el tiempo nos tomamos fotos, no.
somos abogados reales, usted no va a conseguir en tribunales, no va a conseguir en la fiscalía, no va a conseguir en 6CPC, no va a conseguir realizando el trabajo de verdad. Y cuando nosotros hablamos es con convicción, hablamos es con toda la seriedad y el profesionalismo del mundo. Entonces, bueno, yo les quiero invitar a ustedes que se asesoren a la hora de realizar cualquier modelo de negocios, se lleven de la mano de los especialistas para poder evitar cualquier situación posterior que después se puedan arrepentir, ¿no? Por eso que es importante tocar puertas y verificar que lo que estoy haciendo es realmente lo que estoy haciendo bien. No crean en cuentos de sirena, por eso es importante saber dónde van a invertir, quiénes son los que van a invertir, leer sobre todo los términos y condiciones de esos sitios que les ofrecen estos cantos de sirena, efectivamente para ver cuál es la realidad que hay detrás de estos proyectos que les ofrecen. Además de eso, también quisiera aprovechar la oportunidad, Humberto, de próximamente CryptoJuris Venezuela va a lanzar un taller sobre lo que es la trazabilidad de operaciones con criptoactivos. Es bastante importante porque hemos hecho descubrimientos bastante espantosos con respecto a que sí existen USDT falsos. ¿Sabes eso? USDT falsos, sí. Entonces, ¿cómo podemos determinar efectivamente si los USDT que me han transferido son ciertos o no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el sistema financiero y las cuentas que están presentando actualmente reportes de actividad sospechosa? ¿Por qué está ocurriendo todo eso? ¿Por qué estoy siendo llamado a través del órgano de investigación que es el Ministerio Público para si realmente usted no ha cometido ningún delito? Entonces, toda esta información la vamos a estar nosotros distribuyendo, informando a través de nuestras redes sociales. Y además, este próximo taller que este próximo día vamos a dar la fecha exacta de la trazabilidad de criptoactivos para todas aquellas personas que hacen grandes inversiones y quieren estar seguros si realmente esa operación que quieran hacer con criptoactivos es viable o es factible. Asimismo, también quisiera dar nuestras redes sociales a través de Instagram. Yo estoy como Elba Piso Boada, con B de Bolívar, ambas palabras, ambos nombres, y también a través de CryptoJuris Ven en Instagram. CryptoJuris con J. CryptoJuris, exacto, CryptoJuris Ven de Venezuela en Instagram. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Elba, y excelente eso. Y bueno, tú bien lo estás diciendo, también aportando desde su trinchera a todo lo que es el conocimiento, que eso es muy importante para la gente, tanto para los que invierten como para los que ofrecen proyectos, vamos a decir, los promotores de algún tipo de proyecto, porque la idea es que todo marche de forma armoniosa, sin andar echando broma por ahí. Bueno, yo creo que ya estamos completos por el día de hoy, Carlitos. Podemos irnos a la canción de cierre. Espero que les haya gustado este programa. Esperamos seguirlo haciendo con la regularidad anterior. Y bueno, nada, hasta la próxima.